Uy, sí, en el árbol no se ve tan exagerado el moño. Ay, me gusta mucho cómo se ven. ¡Qué lindos! Las estampas perfectas para una decoración navideña son Harry Potter o Frozen. Vamos a buscar nuestras estampitas de Harry Potter. Por acá tengo mi tesorito. ¿Qué imágenes bonitas podemos usar? Creo que esta va a ser la parte más difícil. Es elegir las estampas que vamos a utilizar. Ay, mira, esta está súper bonita. Ay, qué bonita. Ay, qué Hermione, qué linda se ve. Vamos a ver las repetidas del álbum blanco. Ay, miren. Está muy bonita porque es navideña. Les dije que iba a ser esta la parte más difícil. Ay, qué padre está esta. Está toda apachurrados ahí. Ay, qué linda. Las reliquias de la muerte parte 1. Vamos a echarle un ojo a las del álbum rojo. Voy a terminar por poner solo los escudos. Ay, esta está preciosa. ¡Ulala! Y estas 4 fueron las elegidas. El asunto está en que yo compré estos marquitos. Los encontré en el nuevo Fénix y la verdad es que están súper bonitos. Todos pequeñitos y perfectos para adornos navideños. Pero solo compré 4. Mi idea es hacer un adorno de cada casa. Y viendo las estampas dije, ay, estaría padre que todas las estampas fueran del baile de invierno. Pero, por ejemplo, de Slytherin solo encontré esta y la verdad es que no me gustaría tener a Igor Karkaroff en mi arbolito. Así que bueno, pues variadito. A ver qué tal nos queda. Vamos a marcar la estampa para poder recortarla. Oigan, que lo que más me gusta en la vida es hacer manualidades, pero a veces pues no hay tiempo. ¡Listo! Y antes de pegarlos vamos a pintar los marquitos. Aquí tengo 2 pinturitas. Listo, así quedaron nuestros marquitos bien pintaditos. La verdad es que el plateado es mi favorito. Ahora vamos a pegar nuestras estampas y tarjetas. Viene lo bueno, ahí viene lo bueno. Y está... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito se ve! Y me encantan estas tarjetas que tiene aquí abajo el logotipo de Harry Potter. ¡Oh, qué guapo! Esta también es como una tarjeta holográfica. ¡Yeah! Yo tengo aquí unos hilos. Tenemos dorado y plateado. Y un nudito. Y así, listo. Oh, el plateado sigue siendo mi favorito. Yo aquí tengo pedacitos. Yo creo que hace 2 años compré unas corbatas y las corté porque quería hacerlas más cortitas. Y desde entonces tengo estos retacitos. Dije, algún día los voy a utilizar para algo. Y sí, se llegó el momento. Entonces voy a intentar hacer unos moñitos. Buenos días, alegría. Ya nos amaneció. Aquí sí pude hacer unos moñitos. Solo ocupé 2 pedacitos para armarlos. Les quemé las orillas para que no se deshilacharan. Y los cosí por aquí de en medio. Casi terminamos. Vamos a pegarle los moñitos. Y así lo voy a dejar un buen ratote. ¡Listo! Así quedaron mis preciosos. Bueno, el moño todavía se me hace como que está muy grande, pero vamos a ver qué tal se ve en el arbolito. Vamos a poner a Newt por aquí. A estos muchachones por acá arriba. A Snape. Y por último aquí a Harry.
Uy, sí, en el árbol no se ve tan exagerado el moño. Ay, me gusta mucho cómo se ven. ¡Qué lindos! Con ganas de hacer más, muchos más. Bueno amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Si les gustó, denle un like, suscríbanse a mi canal, pero no se vayan, quédense conmigo y naveguen por el canal. Tengo una playlist de qué hacer con tus repetidas. Que pasen bonitas fiestas, nos vemos en el próximo video. Adiós.